Los mejores temas, los mejores especialistas están en El Desayuno. ¿Se vale evitar el duelo, el dolor en los niños diciéndole mentiras? Fíjate que es un excelente tema, Axel, de verdad que te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar de este tema porque normalmente la gente tiene muchas dudas al respecto. Generalmente para lo que es el duelo, pues el adulto trata de alguna manera de continuar con su vida, claro, de evitar las malas ocasiones, de evitar hablar del tema y lleva su proceso en un lapso aproximado, pues ¿qué te gusta? Entre 8 meses, 1 año, ¿no? Para superar la pérdida de un ser querido, claro, dependiendo del significado y las condiciones en que lo pierde. Pero en el caso de los niños, Axel, generalmente me preguntan desde que si es correcto que vaya o no al funeral, si es correcto que vea el entierro, si es correcto que se le diga que falleció su Ajá. familiar. Inclusive lo que es el duelo, Axel, en cuestiones que no necesariamente son tan fuertes como la muerte, digamos un divorcio. A veces todo el mundo se entera que los papás se están divorciando, menos los hijos, ¿no? Como que hasta el final, por una casualidad o por alguien que hace un comentario, alguna indiscreción, se enteran. Entonces, si te fijas, lo que sucede muchas veces es que por querer evitar que ellos sufran o pensar que no están preparados para informarse de este tipo de temas, pues realmente los ponemos como en un aislamiento, ¿no? De lo que está pasando en casa, de lo que está pasando en la familia. Y en este caso del duelo por el fallecimiento de un ser querido, pues uno no puede saber si realmente a él le hubiera gustado, un niño de 9, 10 años, 11, 12, pues estar en el funeral y llorar también a su ser querido, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pero a mí sí me iría fuerte ver un niño ahí al lado del ataúd. Sí, claro, pero ¿qué tal que el niño haya sido parte muy importante de la vida del abuelo, supongamos en este ejemplo, y que se le prive de una experiencia que a final de cuentas es una costumbre, Axel, es una tradición que tenemos, es parte de nuestras costumbres, el funeral, no nada más porque sí, o sea, tiene un significado, también claro, es irnos preparando para esa despedida de nuestro ser querido, ¿no? Entonces, si tú no dejas que el niño vea absolutamente nada de lo que pasó, pues le privas hasta cierto punto del proceso de duelo. ¿Por qué no se vale mentirle a los niños cuando se muere algún familiar o cualquier noticia trágica? Supongamos, vamos a dar un ejemplo muy sencillito, ¿no? De cómo nosotros evitamos el dolor en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos cuando se trata de muerte. No sé si te ha pasado, si alguno de ustedes ha escuchado, que de repente anda la mamá buscando una mascota con la misma manchita de la mascota que se murió. O dice, se murió la tortuga, voy a ir a comprarle otra. Y resulta que el niño dice, no mamá, mi tortuga tenía 8 manchas rojas y esta tiene 6. No me haces tonto, los niños no son tontos, ¿eh? Exactamente, por eso es que te doy este ejemplo. Porque los niños a final de cuentas se dan cuenta de todo, porque claro, los niños son muy inteligentes y son capaces de percibir lo que pasa a su alrededor. Y a fin de cuentas el poder, de alguna manera, hablar de la muerte y lidiar con ella es aprender a afrontar las adversidades. Entonces, si tú lo haces desde que el niño está pequeñito y comienzas a informarlo, a comunicarte con él y a enseñarle a manejar sus emociones, obviamente el resultado va a ser un adolescente o un adulto con muchas más armas para afrontar una decepción. Gaby, tú eres la mamá. ¿Cómo me dices a mí, tu hijo de 8 años, que mi papá ha muerto? ¿Qué te parece si lo hacemos regresando? Claro que sí, ex. Continuamos en El Desayuno, ya lo saben, se pueden comunicar a través de los diferentes medios. En Facebook nos encuentras como El Desayuno. Continuamos, ya lo sabes. Ponte Exa. WhatsAppea con nosotros, 646-133-2711. Ponte Exa FM. Estamos hablando con nuestra especialista, la tanatóloga Gaby Hurtado, de qué hacer. ¿Se vale esconderle las noticias negativas o malas o evitar el duelo en los niños, Gaby, sí o no? Bueno, normalmente es de comprenderse que las personas no se sientan preparadas para dar este tipo de noticias. Sobre todo yo creo que lo que sucede, Axel, es que muchas veces estamos como tan invadidos emocionalmente que realmente no traemos las herramientas para poder dar la noticia a nuestros seres queridos, ¿no? Sobre todo a los niños, que no sabemos cómo lo van a tomar. ¿Cómo nos habíamos quedado en que yo soy un niño gordito de 8 años? Tú eres una mamá ya cincuentona. Espérate, déjame peino. ¿Cómo le dices a tu niño gordito de 8 años que su papá falleció o algún familiar muy importante para él? Fíjate que tocas un aspecto
bien, bien crucial para poder dar la noticia, para contar con la herramienta para dar la noticia. Es bien importante que cuando ustedes se encuentren en este tipo de situación, se orienten, busquen, aunque sea en internet, acerca de este tema, o busquen un especialista, alguien que les pueda ayudar, un psicólogo, un tanatólogo, porque dependiendo la edad del niño, es la información que le puedes proveer, en el sentido de que a lo mejor tú quieres hablar de la muerte y el sentido existencial de la muerte y por qué la muerte, y a lo mejor es un niño de 3, 4 años que todavía no puede comprender el concepto de lo vivo y lo muerto. Okay. Entonces es importante saber, por ejemplo, ahorita les paso la información, que los niños hasta los 2 años, de los 0 a los 2 años, ellos se consideran una extensión de su papá o de su mamá, ellos no se consideran un ser separado. Entonces, pues ahí casi siempre cuando me preguntan, oye Gaby, ¿debo decirle al niño cuántos años tiene? No, pues 1 y medio. ¿Sabes qué? No, porque el niño ni siquiera tiene el concepto de la muerte. Ajá. Entre los 3 y los 4 años, ahí sí hay que distinguir. Generalmente yo hago preguntas como para explorar qué tanta madurez tiene el niño en su evolución y saber si ya comprende un poco qué está sucediendo. Por ejemplo, si el niño hizo preguntas sobre si su papá está enfermo, o si su abuelo está enfermo, o dónde está, por qué no regresa, o qué está pasando cuando ve a la gente llorando, pues entonces quiere decir que el niño tiene la curiosidad, la inquietud de saber qué está pasando, y se le puede decir, ¿sabes qué, mijo? Estamos pasando por un momento difícil como familia, estoy un poco triste, pero ya en su momento vamos a platicar, ¿no? Ok. En el caso de que el niño sea un familiar directo, quien le haya fallecido, como comentas en este caso, papá, mamá, abuelo, abuela, familiares que están constantemente en contacto con el niño y que hayan fallecido, pues entonces hay que considerar el darle la noticia. Generalmente se debe hacer, Axel, de manera muy directa. Uh-huh. No se debe contar una historia muy larga, ni una fábula, ni un cuento. Simplemente se debe decir, por ejemplo, como comentas en el caso de papá tuvo una enfermedad o tuvo un accidente, se debe decir la causa, y luego se debe decir, papá ya no va a estar con nosotros, si no quieren manejar la palabra muerte. Ajá. Y lo vamos a extrañar mucho, pero yo voy a estar ahí para apoyarte, ¿no? Inclusive yo creo que aquí en este tema hay muchos mitos, ¿no? Y esas frases de las típicas de, es que tus hijos no te pueden ver llorar, tú eres el pilar de la familia, sal adelante. Entonces, Claro. ¿cómo les vas a decir tú, mamá? ¿Cómo les voy a decir yo a mis hijos que estoy dolida y destrozada? Sí te tienes que preparar, Axel, emocionalmente hablando, para ese momento. Debes inclusive poner las condiciones para hacerlo, un cuarto en privado, un lugar donde no te interrumpan, un lugar donde el niño se pueda expresar, porque a mayor edad el niño obviamente tiene más conciencia de sus emociones y las puede expresar. Ya en el caso, por ejemplo, de un niño de 9, 10 años, pues ya cuando le das la noticia puede ser que reaccione, que llore, que patalee, que se enoje, que se conflictúe, que empiece a confundirse y que te plantee sus dudas. Entonces hay que estar preparado para hacerlo. Como comentas, si tú te sientes muy abatido y muy dolido y de verdad sientes que no tienes las palabras ni el temple uh-huh. para controlarte y darle el espacio al niño para que se exprese, o sea, en este sentido decir, ¿sabes qué? Voy a terminar peor yo que el niño. Entonces no lo hagas, ¿no? Exacto. Busca a alguien cercano que pueda hacerlo, en este caso, no sé, un abuelo, un tío, una tía, y que tú sepas que es la persona más apropiada para hacer este trabajo. Sin duda alguna es una decisión difícil, pero tampoco se vale mentir a los niños, ¿no? Que es muy importante, y tampoco se vale empezar a describir, no, es que tu papá iba manejando, llegó el micro, lo chocó y vieras, hombre, no reconocí el chacho, tenía la cara destrozada. Sí, así es. O sea, eso cero ya no, morbo, ¿no? Cero mentiras. Si tú le manejas una mentira a un niño de que se fue de viaje o de que está de vacaciones, tarde o temprano se va a enterar y el duelo va a ser doble. El duelo por el fallecimiento de su ser querido y el duelo por la decepción o el sentirse defraudado por parte de su propia familia. Entonces procura no hacer eso. Cámbiale el sabor a tus mañanas con el Dexayuno.